Vamos a ver ahora este problema. Nos dice que es un difusor, el dispositivo en el cual haremos el balance. Entra vapor de agua, la sustancia pura, a una presión de 1 y a una temperatura, ¿no? A una velocidad 1 también. Vamos a ponerle la flechita aquí para no confundirnos. La entrada del difusor tiene un área 1 y durante su paso por el difusor la velocidad del fluido se reduce a una velocidad 2. La presión aumenta hasta un bar, es es lo que ocurre o la finalidad del difusor, aumentar la presión, y el calor transferido al ambiente es de 0.6 kJ sobre kilogramo. Quiere decir que es una Q minúscula, y como es calor transferido al ambiente, o sea, a los alrededores, entonces esta Q tiene que ser negativa, ¿no? Ya habíamos hablado de que si el enunciado del problema dice que hay transferencia, entonces debemos incluirlo o no quitar ese término del balance, ¿no? Entonces quiere decir que muy probablemente vamos a tener que utilizar la ecuación del balance de energía de la primera ley en este problema, porque es la única de las ecuaciones que tenemos para esta parte que incluye la transferencia de calor. Nos pide determinar la temperatura final, el flujo másico. Como estamos en estado estacionario, pues el flujo másico 1 tiene que ser igual al flujo másico 2, entonces no importa dónde lo calculemos, ¿no? Y el área de salida, ¿no? Entonces vamos al Excel para resolverlo, ¿no? Bueno, ya aquí en el Excel tenemos este pequeño gráfico ubicando los datos. Vamos a graficar. Bueno, vamos a poner primero los datos, ¿no? Entonces, tenemos que es vapor de agua. Oh, la fase 1, no sabemos cuál es la entrada. Vamos a poner una presión 1, 0.7 bares. La presión 1 de 70. Damos la conversión como debe, ¿no? Serían kilopascales. Vamos a dejar un espacito ahí. La temperatura 1 de 160. Y la velocidad 1. Le vamos a poner Bel 1. No vayamos a confundir. Segundo, ¿no? Nos dice que la entrada del difusor sería área 1, es de 100 centímetros cuadrados. Vamos a poner los equivalentes acá. Vamos a poner presión 2. Temperatura 2. Velocidad 2. Área. La velocidad se reduce, entonces la velocidad es 60. La presión aumenta a un bar. Aquí son 100 kilopascales. El calor transferido al ambiente, lo vamos a poner aquí como una Q minúscula. Sería, vamos a poner una vez negativa, ¿no? 0.6 kilojoules sobre kilogramo. Nos pide determinar la temperatura 2, entonces era uno de los objetivos. El flujo másico, vamos a ponerlo aquí también. Voy a poner así nada más, flujo másico. Por las unidades nos damos cuenta de que es. Y el área de salida 2, serían los objetivos. Entonces lo primero, hay que identificar vamos a identificar la fase.
para los datos. ¿Qué ecuación es la que vamos a ocupar? Vamos a ir al formulario. Tenemos estas dos ecuaciones donde está incluido el calor en diferentes unidades, pero vamos a seleccionar la primera porque en la segunda ya tendríamos dos incógnitas, o el flujo másico es una incógnita, entonces ya no nos convendría tanto, ¿no? Entonces nos los vamos a llevar. La velocidad 60. Entonces aquí tenemos ya la ecuación. Ahora lo que tenemos que hacer es adecuarla. ¿Hay transferencia de calor? Sí. ¿Hay trabajo? No. El difusor no está hecho para realizar trabajo. Las entalpías siempre se dejan. Las velocidades tienen que ver con los difusores y las toberas, entonces se van a dejar este término. La energía potencial es prácticamente cero, ¿no? Entonces, esta ecuación sería la ecuación específica de la primera ley para el dispositivo de acuerdo al enunciado del problema. Esta es la parte fundamental o clave de este tipo de problemas. Saber reducir la ecuación. Saber cuándo algunos términos van a incluirse y cuándo no. Esta es la parte medular. Si nos equivocamos aquí podemos estar horas esperando, tratando de encontrar algún término, ¿no? Entonces, la clave son los conceptos y las definiciones que vimos en las partes anteriores, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el calor, podemos encontrar las entalpías las vamos a dejar un momento aquí, vamos a ocupar las entalpías. Entonces tenemos H1 y H2. Entonces vamos a determinar la fase. Para poder determinar la fase, pues vamos a utilizar la presión y la temperatura. Vamos a escoger agua saturada. La presión no tenemos presiones de 70, entonces nos vamos a ir a temperaturas de 160, ¿no? Aquí la tenemos, a temperatura de 160 tenemos esta presión de saturación. Vamos a colocar el dato acá, ¿no? Entonces tenemos una presión de saturación, kilopascal. Como la presión del sistema es menor a la presión de saturación, entonces la fase es vapor sobrecalentado, ¿no? Vapor sobrecalentado. Entonces el dato de entalpía, vamos a poner el de volumen específico también, o sea que lo ocupemos, ¿no? Una vez que vamos a andar en las tablas. Entonces vamos a irnos a las tablas de sobrecalentado. Normalmente las tablas están en megapascales, ¿no? Vamos a buscarlas en megapascales. Buscamos en las tablas de vapor sobrecalentado, que serían 0.07 megapascal. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta pues que no se hicieron las de 0.07, estamos de 0.05 a tampoco hay la temperatura de 160. Entonces aquí nos tendríamos que hacer interpolaciones entre presiones e interpolaciones entre temperaturas. Cuando nos ocurra esto, una de las alternativas antes de ponernos a hacer todas esas interpolaciones pues es consultar otras tablas de vapor. Aquí tenemos el otro libro de Ward de termodinámica, que también lo tienen en el Dropbox, donde vamos a revisar las tablas de vapor, ¿no? Yo ya he colocado en esta parte la tabla de vapor del Ward, es esta que está aquí. Ellos sí tienen a 0.07 megapascales y 160 la temperatura, entonces es 2798.2. 2798.2. Vamos a copiar el volumen específico también, 2.840.
2.841. Entonces, para poder identificar la otra entalpía, pues necesitamos la fase 2. El problema que tenemos en la fase 2, o en la, bueno, ya no debería llamarles, sí, la fase 2, la fase de salida, que solo tenemos una propiedad intensiva, necesitamos otra. ¿Dónde la vamos a obtener? Pues aquí en la ecuación del balance de energía tenemos otra que es la entalpía. Ya tenemos las velocidades, ya tenemos la Q, ya tenemos la H1, pues lo único que nos queda es la H2, entonces hay que despejarlo. Nosotros podríamos tener la intención de querer hacer un despeje de la H2 y ya y obtenerla de manera más directa ahorrándonos pasos. Eso es muy factible de equivocarse, ¿no? Entonces yo les recomiendo ir haciéndolo por términos y cuando ya sea sencillito el despeje, adelante, ¿no? Entonces voy a primero hacer el cálculo de la energía cinética, que tenemos aquí, esta parte, donde vamos a tener que, sería la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2. Si nos damos cuenta, las unidades de velocidad son metros sobre segundo, entonces al elevarlo al cuadrado nos quedaría metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces ya no nada más nos queda este término, pasarlo para acá dividiendo, pero el calor está en unidades de kilojoule sobre kilogramo. Entonces tenemos que utilizar un factor de conversión. Aquí en la parte de energía tenemos el factor de conversión. 1 kilojoule sobre kilogramo son 1000 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces 1 kilojoule sobre kilogramo son 1000 metros sobre segundo cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 1000. Entonces ahora sí nos va a dar kilojoule sobre kilogramo, ¿no? Kilojoule por gramo. Es el dato que vamos a utilizar, poniendo de otro color. La H1 es otro dato que vamos a usar, la Q también, ¿no? Entonces, ahora podemos pasar este término para acá. El valor este nos va a quedar negativo, pues cuando lo pasemos para acá, pasará positivo, ¿no? Pasará positivo, entonces aquí tendríamos H2 menos H1, H2 menos H1, y entonces tendríamos Q más, o bueno, sí, bueno ponerle más, pero este dato tiene que quedar positivo. Entonces ahí quedó, ¿no? Esto está en kilojoules sobre kilogramo. Entonces ahora ya nada más hay que despejar H2. Vamos a pasar sumando la H1. Le vamos a sumar este valor, ¿no? H1 está restando, sumando, ¿no? Entonces ya tenemos la H2. Y ahora sí, vamos a determinar la fase. Tenemos la presión y tenemos la entalpía. Entonces para poder determinar la fase necesitamos comparar con la entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado, que vienen en las tablas de vapor de la tabla de saturación. Entonces vamos a buscar 100 kilopascales, ¿no? Aquí tenemos 100 kilopascales. La HF que está aquí, y la HG esta que está acá.
a 100 kilopascales. Está muy bien. Entonces vemos nuestra H2 es mayor que la Hg, entonces quiere decir que es un vapor sobrecalentado. Un vapor sobrecalentado. Entonces tenemos que obtener los datos de las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces apunto 1 megapascal. Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarlas. Aquí está la tabla punto 1 megapascales. Entonces nosotros tenemos el valor de 28.12, sería el H2. Voy a poner como un dato grupal. Entonces estaríamos prácticamente entre 160 y 112, ¿no? Entonces vamos a tener que interpolar, ¿no? 160 y 200, perdón. 28, 12. Pues voy a traerme ecuación de interpolación. Voy a reducir un poco. Entonces vamos a poner x1, 0, x, x1, ¿no? Entonces x0 sería 160, la otra sería 200. Pero este sería entonces lleno. Y x, y. Entonces acá pondríamos x1, x2, x y x1. Los valores son 160 es 27.96.2, 27.96.2, de a 200 es 28.75, 75.3. Es el valor que nosotros tenemos, la H2. Hay que encontrar X de la ecuación, es 0 más X menos X0, X1 menos X0, multiplicado por Y1 menos S. Entonces el valor nos da entre medio, pues quiere decir que si hicimos un buen cálculo, ¿no? Nos da 168, que sería la temperatura T2, que sería el inciso A. Entonces este sería el inciso A, la T2, ¿no? Ahora nos pide el flujo másico. El flujo másico, donde tenemos áreas, no tenemos áreas, pero aquí sí tenemos áreas. Entonces vamos a irnos al formulario, tomamos la fórmula de flujo másico. Que está aquí. Y vamos a calcularlo, pero con los valores de la entrada, ¿no? Entonces sería velocidad 1
velocidad 1 por, vamos a hacer una corrección aquí del área, y una vez que estamos, y aquí voy a poner el volumen específico, ¿no? Entonces corregimos aquí, sería esto entre 10.000, cuando el factor que habíamos obtenido, ¿no? Metros de área, ¿no? El metro cuadrado son 1000 centímetros. Muy bien, pues ya tenemos el flujo, que era no lo podemos calcular aquí porque nos está pidiendo el área también como respuesta, ¿no? Entonces no podemos obtenerlo de esta parte. Vamos a utilizar la misma fórmula, pero ahora vamos a tener de incógnita el área 2. El flujo básico es el mismo. Vamos a tener que interpolar, pero ahora para el volumen específico. Entonces el volumen específico es 160. 160 sería 1.984. El 84. Y para 200 sería 2.170. Okay. Vamos acá. Le vamos a incrementar decimales. Y este sería el volumen específico. Entre medio, valor correcto, vamos a ponerlo aquí, este metro cuadrado. Voy a poner aquí, más abajo. Volumen específico 2 metros cúbicos sobre kilogramo. Vamos igualando. Ahora sí, ya nada más nos queda sacar el área, pues despejando de aquí, ¿no? Entonces nos quedaría flujo por volumen específico 2 multiplicando entre velocidad 2. Está aquí. Aquí nos queda el área, ¿no? El área, pues el área es más grande, el área inicial. Es lógico porque es un difusor. Es un área pequeña, un área más grande, ¿no? Entonces es lógico, los datos nos están dando lógicos, coherentes con la teoría, ¿no? Entonces así resolveríamos este problema de difusor. Vamos a ver ahora las turbinas, compresores y bombas, y vamos a empezar con las turbinas, ¿no? La turbina es un dispositivo en el que el fluido, que puede ser un gas o un líquido, va a realizar trabajo sobre un álave, que esté aquí, este rodete, está propiamente la turbina, el impulsor, que se encuentra unido a un eje rotatorio, ¿no? Que sería el eje. Pues al entrar el fluido, va a empezar a mover estas aletas y a su vez va a mover el eje, que va a generar o a producir trabajo eléctrico en el generador. Trabajo eléctrico, en otras palabras, electricidad. Entonces, de todos los dispositivos que vamos a estar estudiando, la turbina es el único que produce o que hace trabajo sobre los alrededores, ¿no? Entonces es el único en el que el trabajo será negativo. Este es el símbolo o el esquema, la forma de representar una turbina, donde aquí está la entrada, la salida, y se va a generar trabajo del sistema. Normalmente las turbinas van a estar aisladas adiabáticamente. Quiere decir que al menos que el problema no nos lo diga, nosotros vamos a considerar que el término de transferencia de calor es 0. Los compresores y las bombas son dispositivos en los que sobre el fluido se va a realizar trabajo.
Pues esa energía va a provenir eh, exterior al sistema y se va a generar trabajo sobre el sistema. Entonces, en los compresores y las bombas el trabajo será positivo, ¿no? Requerimos nosotros potencia para que realice la función de estos dos dispositivos. Entonces, los compresores, se van a hablar de compresores para los gases, y se va a hablar de bombas para los líquidos, ¿no? Entonces, en resumen, las turbinas van a producir potencia, mientras que los compresores y las bombas van a requerir o van a consumir potencia, ¿no? Si no, no van a poder realizar su función. Normalmente, la transferencia de calor en turbinas tendrá a ser aproximadamente a cero, porque se encuentran aisladas, ¿no? Adiabáticamente. La transferencia de calor es insignificante para los compresores, a menos de que hable de que hay un tipo de enfriamiento intencional en el dispositivo, ¿no? Que entre algún refrigerante y que por lo tanto existe una transferencia de energía en forma de calor. Los cambios de energía potencial son insignificantes, prácticamente cero, mientras las velocidades, con excepción a las turbinas, son demasiado bajas para los compresores y las bombas, ¿no? También tenderán a ser cero. Entonces, en el caso de las turbinas sí tenderán a ser importantes porque pues es donde obtenemos la energía para poder producir trabajo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una hidroeléctrica, ¿no? Entonces, aquí sí experimento un cambio importante en la energía cinética y esta energía es la que se va a transformar en trabajo eléctrico, ¿no? Que va a salir de la turbina. Veamos este problema, ¿no? Nos dice que una turbina de vapor de agua funciona entre unas condiciones de entrada, que sería la presión 1, la temperatura 1, la velocidad 1 por las unidades, y una salida correspondiente a vapor saturado. Quiere decir que nos están diciendo la fase de salida, ¿no? La fase de salida, acá tenemos la sustancia pura, a una presión 2 y una velocidad 2. Nos dan el flujo másico, el que va a trabajar la turbina, y la potencia de salida. Quiere decir que es la energía o el trabajo que está realizando la turbina sobre los alrededores. En otras palabras, es trabajo negativo. W con un puntito arriba porque es potencia. Recordemos que el watts es igual a joule sobre segundo, ¿no? Entonces, si pongo kilo, pues aquí también lo pondré. Entonces es energía por tiempo, potencia. O se puede medir en esta unidad que serían los watts. Nos representa joule sobre segundo. Un watt es un joule por segundo. Determine la magnitud y el sentido del calor transferido. Como es en kilojoules por minuto, entonces nos está pidiendo la Q con un punto arriba y nos pide el signo y la magnitud. Kilojoules por minuto. Y la variación de la energía potencial es despreciable. Energía potencial, perdón. Si la cambio de la energía potencial es cero. Pues vamos al Excel para resolverlo, empezando a sacar los datos, ¿no? Aquí tenemos el diagrama que nos representa, donde sale trabajo. Entonces vamos a empezar a sacar los datos. Siempre hay que hacer un diagramita para que nos quede más claro, ¿no? Entonces seguimos con que es vapor de agua. Voy a agrandar un poquito. La letra en la que está muy chica. Entonces tenemos vapor de agua.
Vamos a determinar la fase 1. Tenemos que a la entrada tenemos una presión 1 de 30 bares. Por eso tenemos una presión kilopascales. Y ahorita vemos si la ocupamos en megapascales, ¿no? Una temperatura 1. Pues ya más o menos nos vamos haciendo una especie de método, de caminito que hay que seguir para resolver los problemas, ¿no? Luego, con la práctica, aquí tenemos la velocidad. Nos dice que a la salida vamos a tener una fase 2. No sabemos, bueno, sí sabemos cuál es. Vapor saturado. Vapor saturado. Una presión 2, 0.7 bares. 70 kilopascales. Y una temperatura, ya no nos da la temperatura 2, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Y nos da la velocidad. Velocidad 2 de 100 metros sobre segundo. Nos da el flujo másico. Voy a poner flujo nada más. 12.000 kilogramos por minuto. Y la potencia de salida, la potencia, aquí puedo poner puntito, voy a poner potencia de 10.000 perdón, 10.800 kilowatts, ¿no? Kilowatts, que en otras palabras sería kilojoule sobre segundos, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos pide, lo que nos pide, determine el calor. Lo voy a poner con mayúscula, pero sabemos que es kilojoule sobre minuto. Nos pide esto, entonces tenemos que usar la ecuación de la primera ley. Entonces nos están pidiendo esto de aquí. Pues vamos a ver si podemos, ¿no? Con esta ecuación. Entonces hay transferencia de calor. Habíamos dicho que normalmente las turbinas trabajan en estado adiabático, pero como el problema nos dice que si hay transferencia de calor, pues tenemos que incluir el término, ¿no? El trabajo, en este caso, el trabajo es negativo. Tenemos el flujo másico, nos faltan las entalpías, tenemos las velocidades y velocidades están disminuyendo por lógica y no tiene nada que ver la energía potencial. Entonces, esta sería la ecuación específica para el enunciado de este problema, que es la parte más importante. Es lo que nos falta aquí, obtener las entalpías, solo que tenemos sí tenemos todo, nomás nos faltan las entalpías. Entonces, para poder determinar las entalpías, necesitamos determinar las fases. Vamos a colocar aquí la entalpía 1, kilojoule sobre kilogramo. Acá ponemos la entalpía 2. Entalpía 2. Tenemos dos propiedades. Sí. Tenemos esta. Vamos a ver la de 400 grados centígrados. O, bueno, 400. No llegamos a 400.
Pues vámonos por la presión, 3000 kilopascales. 3000, aquí está. La temperatura, pues esta es la temperatura de saturación a la presión de 3000 kilopascales. Entonces, la temperatura del sistema es mayor que la temperatura de saturación, entonces la fase es un vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado, ¿no? Las reglitas o hacemos el gráfico para identificarlo, ¿no? Pero con que ustedes me dejen esto, ya lo doy por válido la identificación de la fase, ¿no? Muy bien. Entonces el vapor sobrecalentado, pues si vamos a ocupar aquí, nos quedaría 3 megapascales. Vamos a buscar en las tablas de sobrecalentado 3 megapascales. Aquí tenemos 3 megapascales a una temperatura de 400. Entonces la entalpía aquí está, 400, 3 megapascales, la columna de entalpía. Pues esta sería la H que vamos a ocupar. Marcando. Vamos a ocupar, pues como todo está en minutos, ahorita vemos cómo lo hacemos aquí, ¿no? Acá nos dice que es vapor saturado, entonces solamente ocupa una propiedad. Nos pide la T2, no nos las pide, pero pues es 70 kilopascales de vapor saturado. Pues la temperatura sería 70. No la tenemos aquí. Bueno, vamos interpolando para no perder tiempo, ¿no? Entonces me voy a traer la interpolación de aquí. No batallar. A ver, a lo mejor aquí ya saqué las tablas. Tenemos que interpolar a los mismos datos. Muy bien. Entonces, no voy a sacar la temperatura para no perder tiempo. Me voy sobre las entalpías, ¿no? A 70 kilopascales. Entonces aquí en el gráfico voy a hacer en 50 y 75. 50, 75. Pues a 50, entalpía del vapor sería esta que está aquí. A 75, la entalpía sería esta de acá abajo. Ok, no hay mucho cambio. Aquí sería 70. Perdón. Yo tengo los datos al revés. Y 50. Y 70. Vamos a alterar una cosa. Aquí está el valor. Está entre medio, sí. Entonces esta es la H2, ¿no? Del vapor saturado. Es otra cosa que vamos a ocupar. Entonces lo que nos interesa aquí es el calor, ¿no? Pues vamos a empezar primero por esta partecita. Vamos por la energía cinética. Y la energía cinética sería la velocidad 2
cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2. Esto nos da el metro cuadrado segundo cuadrado, pero nosotros la necesitamos en kilojoule sobre kilogramo, ¿no? Kilojoule sobre kilogramo. Aquí sería S. Entonces lo vamos a dividir entre 1000 por el factor de conversión que ya vimos. Muy bien, ya tenemos otro valor que ocupamos. Ahora tenemos la resta, que sería H2 menos H1 y sería H2 menos H1. Que sería kilojoule sobre kilogramo. Entonces estos dos términos ya los puedo sumar y multiplicarlos por el flujo másico. Y al final me va a quedar, se van a eliminar los kilogramos y me va a quedar kilojoule entre minuto. Está bien porque el calor nos está pidiendo un kilojoule por minuto. Entonces le voy a poner aquí término de la derecha, ¿no? Término derecha. Para ubicar que es todo el término de la derecha de acá, ¿no? Entonces sería la suma de este por el flujo másico. Pues ahí nos da todo el término de la derecha. ¿Qué es lo que tengo que pasar? Pues pasar la potencia hacia la derecha. El problema es que la potencia aquí está en kilojoule sobre segundo. Entonces tengo que pasarla a minutos, ¿no? Entonces voy a tener que convertir. Un minuto tiene 60 segundos. De 60 tiene que ir arriba. Por 60. Y este es kilojoule segundos. Voy a poner así. Kilojoule sobre segundo. No, tiene que ir al revés. No está bien. Un minuto tiene 60 segundos. Ok. Entonces este es kilojoule por minuto. Sigue siendo potencia. Y tiene que dar valor mayor. Ok. Entonces, pero este es negativo aquí. Pues va a pasar positivo. Entonces la Q, que es lo que me pide el problema, tiene que ser esto negativo pasa a positivo más esto. Porque este sería kilojoule por minuto. El término de la derecha. Este que está negativo pasa a positivo. Ah, pero yo lo tengo positivo. ¿Vale? Pues este sería el resultado del problema. Muy bien, vamos a continuar con otro problema, ahora de un compresor. Nos dice que se comprime aire
en estado estacionario de una presión 1 a una temperatura 1 hasta una presión 2, una temperatura 2. La potencia suministrada al aire en condiciones estacionarias es 5 kilowatts. Esta es una potencia que va a ser positiva porque los compresores requieren el trabajo sobre el sistema. Durante el proceso se pierde calor, vemos las unidades, entonces una Q minúscula con signo negativo, ¿no? Y son despreciables la variación de la energía cinética, el delta S es 0, y la energía potencial, el delta EP es 0, determines el flujo másico. Nos pide el flujo másico. Pues vamos al Excel para resolverlo, ¿no? Entonces aquí tenemos el diagrama, el trabajo es sobre el sistema y vamos a resolverlo, ¿no? Entonces tenemos que es aire, entra a una presión de un bar, y entra a una temperatura de 290 Kelvin, ¿no? Presión 2, 5 bares, 5 bares y una de 2, 450 kilopascal. Perdón, Kelvin. Nos dice que se genera una potencia, voy a poner con letra, de 5 kilowatts. Entonces son 5 kilojoules sobre segundo, ¿no? Si lo quiero por minuto, tengo que multiplicarlo por 60 kilojoules sobre minuto, porque el flujo másico nos lo están pidiendo un minuto. El calor, la Q, esta potencia es positiva, está bien. Se pierde calor, son 5, entonces serían menos 5 kilojoules sobre kilogramo. Entonces vamos a traer la ecuación. Está. La única que podemos usar porque no tenemos área de entrada, área de salida. Entonces nos dice que la energía potencial y cinética es despreciable, ¿no? Entonces quiere decir que nos quedaría de esta manera. Entonces, de la ecuación vamos a necesitar las entalpías. Entalpía 1, entalpía 2, ¿no? Entalpía 2. Entonces vamos a irnos a la tabla A17 y son propiedades del aire como gas ideal. De aquí nosotros vamos a obtener las entalpías dependiendo de la temperatura en Kelvin. Aquí tenemos los valores de las entalpías en esta columna. En este caso tenemos una temperatura de 290 Kelvin. De 290 Kelvin tenemos esta entalpía. Pues esta tablita nos va a dar datos. ¿Qué unidades están? Kilojoules sobre kilogramo. Kilojoules sobre kilogramo. Acá vamos a obtener 450 que tenemos en otro la entalpía, ¿no?
H2. Serían kilojoule sobre kilogramo. Entonces vamos a obtener el flujo másico, que sería el calor. Aquí tenemos que hacer un arreglo porque nomás tenemos la Q minúscula, pero vamos a llevárnoslo acá, no hay problema. Entonces tenemos esto, pero nosotros tenemos de aquí, tenemos este, y este es el que nos pide, ¿no? Pero este no lo tenemos. Entonces, pero nosotros sabemos que la Q minúscula es kilojoule sobre kilogramo. Entonces, si nosotros multiplicamos esto por el gasto másico, sería kilogramo por segundo o minuto, ¿no? En lo que esté el gasto másico. Pues quiere decir que la Q es igual al gasto másico por la Q minúscula. Entonces de aquí que esto lo podemos sustituir aquí, ¿no? Entonces nos quedaría el gasto másico por la Q minúscula más la potencia sería el gasto másico por H2 menos H1. Entonces, esto lo puedo pasar para acá o lo paso para acá. Pues lo voy a llevar para allá, ¿no? Nos quedaría la potencia, el gasto másico, H2 menos H1 menos. Entonces, lo que hago, factorizo, ¿no? El gasto másico, H2 menos H1 menos Q. Entonces me quedaría al final la potencia, perdón, el gasto másico sería la potencia entre H2 menos H1 menos Q. Entonces si nosotros nos damos cuenta, ¿qué unidades tiene en esto? Pues este es, lo voy a poner como kilojoule sobre minuto. Esto me va a dar kilojoule sobre kilogramo. Entonces van a quedar kilojoule por kilogramo, kilojoule por minuto. Este se elimina con este y ya queda kilogramo sobre minuto. Entonces voy a copiar esta ecuación, me lo voy a llevar. La vamos a poner aquí en el Excel. Entonces vamos a hacer, voy a primero calcular este término, ¿no? Sería H2 menos H1 H2 menos H1 en estas unidades. Ahora, el gasto másico, ya tengo la potencia en kilojoule sobre minutos. Esto lo voy a usar. Este color. Este también lo voy a usar. Y voy a usar esto. Entonces lo que me está pidiendo el flujo es en kilogramos por minuto. Me lo está pidiendo, sería la potencia positiva entre esto menos este valor. Este debe ser positivo. Bueno, al final va a quedar positivo, ¿no? El menos
que no lo incluí aquí, por el menos va a quedar positivo. Entonces aquí nos da el flujo másico, ¿no? 1.8 kilogramos por minuto. Entonces esta sería la respuesta del problema, ¿no?